Y entre ellos, ¿cuántos son? Que lo habéis dicho antes, ¿no? Ha llegado tarde. 31. 38. ¿Eh? 38. 38. ¿Y hay mujeres, Eva? Sí, hay. Yo quería haber incorporado más mujeres, pero yo creo que las que hay son fantásticas. O sea, está mi querida Carmen de Burgos, que es admirable, que es bueno, es un personaje interesantísimo, una pionera en tantas cosas. Y de Carmen de Burgos me interesó mucho. Bueno, a mí yo tengo una predilección por la Gran Guerra. De hecho mi novela es Sonambulo de Verdún, trata sobre la Primera Guerra Mundial, y cuando encontré que mi querida Carmen de Burgos había hecho unas crónicas fabulosas sobre la Gran Guerra, porque le sorprende durante un viaje que está haciendo por Europa, le sorprende el estallido de la guerra. De hecho la acusan, porque ella está en Alemania, la acusan de ser espía rusa porque ella lleva en su equipaje cartas de recomendación para Rusia, ¿no? Y lo pasa mal, lo pasa durante un tiempo bastante mal. Pero bueno, luego ella pues hace unas crónicas maravillosas de la Primera Guerra Mundial. Ella no se limita además a dar o sea, el dato puntual de qué está sucediendo en la batalla. Ella se le va por arriba, es una gran periodista que sabe ver por encima del tiempo y hace crónicas maravillosas, maravillosas. Y de hecho ella... muchas de las vivencias que tuvo en esa Europa convulsa la incorporó a algunas de sus novelas, ¿no? Es una de las cosas que vio. Y después está Pepita de Oliva. Pepita de Oliva es un personaje increíble, fantástica, ¿no? Una de estas bailarinas que recorre todos los teatros de Europa y que, bueno, tiene la anécdota de que se hizo tan famosa. De hecho había auténtica pasión cuando ella llegaba a algún teatro, ¿no? En Hungría y en la República Checa todavía se llama a un tipo de tela, tela pepita, que es un tipo de tela que ella utilizaba así como de cuadraditos. Pues mantel. Y que, lo que llamaríamos un tela de mantel. Pues se la llama pepita. A mí me sorprendió. Y ella incluso tiene una historia curiosa porque que fue la abuela de Rita Sackville, la amante de Virginia Woolf. Incluso, exactamente, ahora se va a hacer una película sobre la relación de las dos y bueno, Rita era la nieta de Pepita de Oliva. De hecho, tiene un libro que le dedica a su abuela que se llama Pepita. Entonces, son una serie de personajes que a mí me fascina y además lo interesante es que tirabas del libro Cristóbal de Castro, de la guerra ruso-japonesa, unas crónicas fabulosas, fabulosas. Y bueno, una cantidad de personajes. Cuando alguna vez me preguntan con cuál te quedas, y digo, no lo sé, que además es verdad que me entran ganas de hacer novelas de muchos de ellos. Hay uno que es Ceballos, que es de Jaén, que este recorre todo el mundo, le pasa de todo, naufragios, vive epidemias, batallas, e incluso cuando va a la Conchichina, convierte al cristianismo a la reina de allí. La reina le pide matrimonio y él dice que no porque era clérigo. A todo esto, el tío ha sido desde traficante de esclavos, termina siendo sacerdote. Y todo eso lo recoge en un libro, ¿no? Y bueno, me parecía fascinante. Es un personaje, curiosamente, que ya en su época había sospechas de que buena parte de lo que había escrito era mentira, porque era imposible que le sucediera a una persona. Lope de Vega lo incluye en alguna comedia y mete este toque, ¿no? De decir, bueno, a ver qué es verdad y a ver qué es mentira. Sí, sí, sí. Hay unos personajes de verdad entrañables y que yo me he quedado con la gana y bueno, quién sabe, ¿no? A ver si habrá alguna novela, pero son fabulosos, fabulosos. ¿Y la documentación ha provenido de distintos archivos o de lo literario? ¿O cómo la has conseguido? Bueno, claro, el manejo, por eso decía que llegó un momento que tuve que suspender esto en el periódico porque era incompatible con nuestra vida, incompatible. Entonces sí que hay mucha investigación en archivos digitales porque son personajes, tened en cuenta, son varios siglos. Entonces, claro, una no es una investigadora en una época, vosotros sabéis que hay ahora mucha especialización, entonces el manejo de fuentes es muy variado. Naturalmente, sobre todo en las obras de ellos, me interesaba viajeros que hubieran plasmado en una obra su viaje, es decir, no me gustaba quedarme solo con la anécdota, sino era gente que además había escrito sobre lo que había visto, ¿no? Entonces, pues naturalmente diarios de viaje, crónicas,
memorias, autobiografías, y después, bueno, evidentemente pues las investigaciones históricas sobre algunos de estos personajes. Algunos son muy conocidos, otros, como os digo, no. Y ahí es donde pues, me encontraba con la dificultad de dedicarme a investigar sobre ellos con el tiempo nuestro del periódico. Por eso decidí interrumpir y continuar con este libro. Ha sido un libro de largo aliento porque ha sido una investigación de muchos años, pues bueno, poco a poco dedicándome a reconstruir sus vidas, ¿no? Y creo que con la tranquilidad necesaria, ¿no? Sí, hay tantos mundos como observadores, ¿no? Me pregunto si usted ha percibido en este estudio una mirada andaluza, una forma andaluza de ver el mundo, y si es así, ¿qué peculiaridades tiene? Yo creo que es una mirada en realidad muy española. Realmente, apuntaba antes lo de la curiosidad, ¿no? Hay una curiosidad, hay esa mirada que no es la mirada que yo detecto muchas veces orgullosa y prepotente del viajero del norte al sur, y sí que me ha parecido curioso que en muchas ocasiones, sobre todo los viajeros que llegan a territorios inexplorados, constantemente están comparando con lo que conocen. Es decir, es muy curioso, pues, bueno, cuando se llega a un territorio nuevo, comparan con, pues es como la Vega de Granada, o es como tal sitio, ¿no? Eso es lógico, porque naturalmente las descripciones que hacemos, pues con lo que conocemos, ¿no? Hacemos la comparación. Pero sí que hay quizás esa curiosidad, ¿no? Esa sensación de curiosidad de todos ellos, y la mirada que no es en absoluto prepotente, sino muy, muy limpia, una mirada muy, en fin, sobria en algunos casos. Y curiosamente, salvo un par de personajes, que sí ahí identifiqué algo parecido a la mirada esta que os comento, del viajero del norte al sur. Esa crítica, por ejemplo, cómo están las posadas, cómo son los caminos y tal. Y hay un personaje, un clérigo que viaja por Alemania, Alejandro de Gálvez, viva Alejandro de Gálvez, que bueno, va a hacer una prueba, estas pruebas que se hacían para probar sangre, ¿no? Porque había un personaje que iba a ser canónigo de la Catedral de Sevilla, y entonces había que demostrarse la limpieza de sangre. Entonces ellos se iban a la ciudad de origen de la familia para ver si efectivamente eran cristianos viejos y tal. Y entonces ese recorrido que hace por Alemania es muy curioso, porque va criticando todo. O sea, va diciendo, pero bueno, los viajeros que se quejan cuando viajan por nuestros caminos, ¿de qué se quejan si esto es peor? La posada, pero ¿qué infecta? O sea, ahí sí que parece que el viajero del norte que viaja al sur, ¿no? Este personaje es muy curioso. Y hay otro que me encanta, que es Ángel Ganivet, que bueno, el gran escritor, que fue diplomático, que se suicidó además allí, en el río Duina. Es curioso porque es la mirada de alguien del sur que se sorprende con el exotismo del frío. Es decir, las cosas que, es decir, cuando alguien viene del norte y llega al sur, y bueno, el sol, la luz, todas esas cosas tal que le apasionan tanto, pues en Ganivet vemos la mirada contraria, que es fascinado ante determinados paisajes nevados, una cantidad de anécdotas sobre cómo, por ejemplo, un andaluz no sabe abrigarse bien en el norte, entonces, bueno, la serie de cosas que le pasan, ¿no? Las anécdotas. Entonces, esa mirada del sur al norte me parece que es menos conocida, y a mí me ha interesado mucho, ¿no? en estos personajes, por ejemplo. ¿Cuántos de los viajeros que cuentas aquí en el libro crees tú que conocían el idioma de los países a los que iban? Porque, por ejemplo, Juan de Valera dice, cuando va a Rusia con el duque de Osuna, el ruso le parece algo endiablado, y dice, no puedo tener contacto con la gente del pueblo porque es que no los entiendo. Claro. Entonces, esa visión que tienen, realmente, ¿cómo es de cercana a la realidad que vivieron, ¿no? Claro, por ejemplo, el caso en esa época, pues evidentemente el lenguaje, o sea, el idioma era el francés, ¿no? El diplomático, ¿no? De uso diplomático y tal, y bueno, evidentemente era bueno, la forma que tenía de relacionarse con la gente. Pero claro, después en la calle, efectivamente, pues ahí supongo que se perdería mucha perspectiva, ¿no? Entonces,
Pues yo creo que de todas formas hay una mirada de intención observadora interesante, es decir, puedes entender, o sea, se te pueden ir muchas cosas naturalmente de estos territorios, pero la intensidad de algunas descripciones, algunas narraciones me parecen muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, yo que he leído muchísimos viajeros románticos, me sorprende muchas veces la superficialidad con la que se describe los territorios del sur o España, ¿no? Digo, bueno, vienen con un arquetipo, porque ellos sí que llegaban con una idea preconcebida que con dos momentos, dos comentarios, dos cosas ya confirmaban ese arquetipo, ¿no? Sin embargo, en estos viajeros al revés no es tan fácil, porque realmente ellos no tienen ningún arquetipo, o bueno, hay una serie de tópicos, los tópicos los sufrimos todos, pero bueno, hay algunos sitios en los que pesan más. Entonces hay una mirada de observador curioso en casi todos, casi todos. Entonces yo creo que ellos tienen mucho oído y mucha vista a la hora de describir estos lugares, ¿no? Que por otro lado les fascinan, ¿no? Porque hay descripciones hermosísimas, ¿no? Y también de las personas que conocen allí y todo eso. Has comentado antes que, bueno, que solo has tratado de mujeres, ¿no?, en el libro. Imagino que es por todo, ¿no? Por la falta de oportunidades que tienen las mujeres para viajar, por cómo la historia ha olvidado a las heroínas de su tiempo. No sé, ¿ha sido muy difícil encontrar más modelos o querías tú? Vamos a ver, a mí evidentemente me interesan muchísimo las mujeres, o sea, he buscado con intención, desgraciadamente hay pocas. Ha llegado un momento en que lo que me interesaba es la mirada del viajero, es decir, tampoco, ahora por ejemplo sí que tengo en mente un proyecto de rescate de mujeres intelectuales a lo largo de la historia. Pero no me empeñé tampoco en buscarlas por sistema, es decir, si las encontraba, bien, pero tampoco era mi intención total. No era exactamente, no quería forzar, las hay, estupendo. Claro, hay muchas viajeras, pero viajeras que además escribieran, que era lo que me interesaba, desgraciadamente muchísimas menos. Habrá, naturalmente, porque aquí hay un criterio, es decir, faltan una cantidad de personajes impresionante y de hecho me da obvio muchas veces porque luego he seguido descubriendo más. Lo que pasa es que llega un momento que tienes que parar, igual que me pasó con los personajes del exilio, que después han llegado muchísimo, pero llega un momento que, bueno, es una visión, yo creo que, porque si no sería inabarcable, creo, ¿no? Pero, precisamente por eso, porque yo creo que en este país falta tanto por saber del pasado, y a mí esa es una de las cosas que además yo siempre intento que las novelas, los trabajos que hago periodísticos, tenga esa dimensión un poco de rescate, ¿no? Porque me parece que es sorprendente este país, y sobre todo cuando lo comparas con los franceses, los ingleses, los alemanes, y dices, si es que han contado su historia también, y aquí, sin embargo, es que hay tantas lagunas, tantos vacíos, tantas cosas todavía por rescatar, que me parece que a mí eso me pone mucho, me gusta, ¿no? Primero la curiosidad, ¿no? O sea, yo no sé nada de un periodo, de un personaje, y eso a mí me anima muchísimo a investigar. Y aparte después cuando descubres que la gente tampoco lo conoce, o sea, que no es fruto de tu ignorancia, y muchas veces creo, que ves que no sabía nada de este personaje, dices, no, es que tampoco crea que se conoce mucho, ¿no? Entonces, pues eso, con lo de las mujeres pues pasa igual, ¿no? Llega un momento y digo, bueno, si aparece estupendo, y si no, pues no pasa nada. A mí me gustaría saber, bueno, cuando empezaste a hacer esta serie de biografías, ¿qué modelos tuviste en mente? Porque, por ejemplo, yo me he leído más o menos la mitad del libro y me recuerda mucho a algunos, por ejemplo, la historia universal de la infamia de Borges, y es un género así que es literario, histórico, bueno, muy híbrido, entonces me gustaría saber qué modelos tuviste o si no tuviste o cómo te planteaste esto. Claro, por ejemplo, has citado Mercedes Stephen-Weiss, que para mí es referente clave, y yo creo, además a mí es que es un género en el que yo me siento muy a gusto, que es la historia, o sea, la rigurosidad histórica, el ensayo, pero novelado, el ensayo narrativo. Y creo que es un género que aquí en España no es muy habitual. Creo que puede incorporar a muchos lectores a la historia, porque yo soy una gran lectora de ensayo histórico,
e incluso de lo que yo llamo la droga dura de las actas de congreso. A mí eso me encanta, pero me divierto una barbaridad. Es una perversión. Lo sé, me encanta. O sea, cuando a mí me llega un tochazo de actas de la jornada sobre un tema histórico tal que me interese, me encanta, me parece fascinante. Pero sí detecto un problema a la hora de contar la historia. Es decir, hay muchos historiadores que utilizan ese lenguaje hermético y críptico, donde parece que está ahí, que cuanto más críptico sea, mejor. Entonces, claro, creo que sin renunciar a la rigurosidad histórica, naturalmente, se pueden contar las cosas de forma divulgativa, amena y hermosamente contadas también, porque para eso está la literatura, ¿no? Los personajes, naturalmente, claro, ficción hay un mínimo. Ficción es, por ejemplo, cuando yo imagino a Benito Arias Montano recordando algunos de sus viajes en su retiro de Huelva. Naturalmente me lo imagino a lo mejor que está comiendo algo y que eso le evoca el pasado. Esa es la ficción única que hay en el ensayo, ¿no? Pero claro, se cuenta, o sea que evidentemente es una forma de hacer amena la historia, ¿no? Y yo creo que ese tipo de género está muy por hacer en España. Creo que, y yo me siento muy cómoda y creo que eso, por ejemplo, es muy periodístico también. O sea, yo creo que ahí los periodistas tenemos un terreno interesante, ¿no? Por ese plano, claro, la crónica, ese plano de divulgación, de conectar dos mundos, el mundo de la investigación y el mundo del lector interesado y curioso, ¿no? Hablas de Zweig, es decir, la obra de Zweig solo se entiende dentro de un gran proyecto intelectual, es decir, de una recuperación de una escritura de la historia intelectual europea, que puede culminar como durante los momentos estelares, porque pasa desde la biografía de Fouché hasta el mundo de ayer. Es un gran proyecto intelectual. Y me pregunto cuánto, en cierta manera, la conexión que tiene este libro con tus anteriores trabajos, con tu trabajo periodístico, recuperación de la historia, no es, en cierta manera, se enmarca todo en un proyecto tuyo personal que tiene que ver con la construcción de una historia intelectual, o andaluza, española, pero sí con la construcción de una historia intelectual que aquí no se ha hecho. Y quería después preguntar... Sí, bueno, totalmente, porque es que, lo apuntaba también antes Ignacio, hay un interés por la memoria, ¿no? Por el pasado, tanto en las novelas como en el trabajo periodístico o en estos ensayos narrativos, ¿no? Evidentemente, el pasado, la memoria del pasado, toda esa memoria olvidada me interesa muchísimo y podría decir ya a estas alturas de, bueno, los libros que tengo publicados, es que es mi tema. O sea, el tema del pasado, cómo el pasado se proyecta en el presente, por ejemplo, ¿no? Eso me fascina. A mí no hay cosa que me guste más que pasear por una calle de cualquier ciudad europea y ver la fatiga de la historia, ¿no? Ver la huella del pasado. Eso me fascina. Que a veces lo cuento en novela, a veces en ensayo y a veces en nuestro territorio periodístico, ¿no? Hombre, ojalá, a mí me gusta entender, es decir, cuando saco un libro no es por azar, sino que hay detrás también esa dimensión de interés propio, de construcción de algo. Incluso mis novelas van como por entregas, es decir, las 3 primeras es la construcción de episodios desconocidos de la historia de España, de una especie de España que no pudo ser, España heterodoxa, y las siguientes han sido novelas sobre qué es Europa, que es nuestra memoria europea, ahora que parece que hay tanta incertidumbre, que parece que Europa se explica en la bolsa y en los mercados, y no es así. Europa se explica a través de nuestra memoria conjunta y ahí solo la encuentro, en la cultura, ¿no? Entonces, esas novelas, por ejemplo, obedecen a ese proyecto de construcción europea, que para mí es fundamental y que, por ejemplo, a Sam Zweig, aunque ahora haya otros personajes que lo están trivializando en la tele, pero bueno, Zweig para mí es, bueno, el personaje que representa esa Europa en la que yo me reconozco. ¿Y Jules Steiner? También, por supuesto, es que todos esos son referentes claves, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una intención ahí de proyecto de rescate cultural y de nuestra memoria, ¿no? En lo que yo creo que
que sirve para entendernos. Vamos, por lo menos yo me identifico con eso, ¿no? Y creo que ese ciudadano europeo es el ciudadano europeo, precisamente. Ya sea hablando sobre estos personajes o haciendo la novela El Sonambulo Verdún, que arranca en la Primera Guerra Mundial. Da igual, es lo mismo, ¿no? O sea, es ese interés de reconstrucción del pasado. Yo creo que Eva, además, y por no poner apellidos a la palabra periodista, demuestra que el periodismo es algo más que un oficio. Es una forma de estar en el mundo. Yo, por ejemplo, en Adriático, que es una de las novelas que hizo Eva sobre Venecia, en Adriático estoy segura que en la investigación, que forma parte de tu vida privada, que tú viajas precisamente para ver ciertos archivos, para ver ciertos palazzos, tu vida privada y tu vida profesional están unidas. En Adriático descubriste, no te lo pregunta nunca, el Palazzo Fortuny, y el personaje Fortuny, que es maravilloso y tan moderno y tan contemporáneo, aparece ahí seguramente como algo colateral de un viaje que haces a Venecia para escribir un libro que es Adriático. Y yo creo que el periodista es alguien que se pregunta por algo que pasa y que quiere saber qué hay detrás de una puerta. Exactamente, eso, es la curiosidad, y bueno, efectivamente eso, muchas veces en viajes, incluso viajes de trabajo, en los que estoy haciendo una crónica sobre algo y a partir de ahí aparece algo que luego puede ser la chispa de una novela, o puede ser tantas cosas, ¿no? Es decir, creo que efectivamente el periodismo, más que un oficio, es biografía. Es una manera de ser, es una manera de interpretar el mundo, ¿no? Y que a veces pues, puede terminar en una crónica del periódico, en otro momento en una novela de largo aliento o incluso en un ensayo, ¿no? En una cosa de investigación. Yo pregunto, estamos hablando de Zweig, ¿no? Y es curioso porque coincide en el tiempo, los franceses lo llamaban, en francés, que no voy a decirlo en francés, que no sé pronunciarlo, vidas romanceadas o vidas noveladas, y solían poner a Zweig junto con Emil Ludwig, que es el autor de Lo hacía Napoleón, que estaba en muchas casas, que se sigue viendo, y con el amigo de Virginia, ya que hablamos de Virginia Woolf, de Lytton Strachey, y toda esa generación en entreguerras en España es curioso porque coincide las primeras colecciones de biografía, que una generación muy comprometida a la República, la colección de Calpe y todo esto. Se me ocurre pensar que a veces, ahora que hablamos tanto y con razón, yo creo, de memoria histórica, que falta quizás que esa memoria histórica se proyecte un poco más atrás, ¿no? Y que se tiña más de literatura, por ejemplo, a la hora de hablar del exilio, que seamos más conscientes de que hubo otros exilios en la historia de España antes de la República, ¿no? Que a veces parece que tenemos que incluso las personas comprometidas un horizonte demasiado estrecho, ¿no? hacia el pasado. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que cuando abordaba el tema del exilio, del exilio intelectual, concretamente el intelectual, después de la guerra civil, me di cuenta que, por ejemplo, conectaba con mis exiliados, yo les digo mis, ya me voy incorporando épocas y personajes, o digo mi guerra, o tal, claro, exacto. Mis exiliados conectaban con mis exiliados del siglo XVI, que eran los de la Reforma Protestante, los erasmistas. O sea, digo, es que al final me interesa esa parte, ¿no? de los outsiders de la historia, ¿no? Y yo creo que sí, que hay mucha historia y mucha memoria española por incorporar, ¿no? Porque sea cercana, porque la conozcamos. Yo creo que este país tiene un problema con su historia, realmente. Además, muchas veces hay como dos interpretaciones de la historia, se choca, se funciona con tres clichés. Yo creo que también eso se debe a la falta de lectura de libros de historia. Por eso decía la importancia y de lectura general. Pero bueno, yo creo que por ejemplo, el lector anglosajón tiene mucha más diversidad en este tipo de géneros, ¿no? De géneros de no ficción que aquí, ¿no? Y sí que hay una tradición, pero siempre parece como que está todo tan olvidado, tan en el desván, y además ahora que vivimos este presentismo donde hay tan poca perspectiva, donde hay tan poca profundidad de foco, que a mí me sorprende mucho. Una pregunta, esta ya para Mercedes de Pablo. ¿Perdón? No sé si existe una colección o no de visiones extranjeras de Andalucía. Es decir,
tema de Washington Irving. No, nosotros hacemos una coedición con Renacimiento. El mérito completo es de Abelardo Linares, los que lo conocéis sabéis cómo es. Reeditamos textos que no están ya, que están descatalogados. Dentro de esa reedición nos hemos especializado de alguna manera en viajeros románticos y en visiones desde fuera de Andalucía. Es una extraordinaria colección, en nuestra página web la podéis encontrar y desde luego en Renacimiento también. El mérito fundamentalmente lleva ya años, es de la historia del Centro de Estudios, de mis antecesores y de Abelardo, sin ninguna de las dudas, porque Abelardo es capaz, de hecho Eva, otra de las colaboraciones que hizo con nosotros, nos introdujo a un personaje bárbaro. Yo te estaba oyendo, estaba oyendo a Eva, hay un periodista, hay varios periodistas, Luis Suárez se llamaba Luis Suárez, el que nació en Algaida, ¿no? Y terminó siendo el único en lengua española que entrevistó a Ho Chi Minh de México, y es uno de los grandes periodistas de México, y de hecho su hija es la que preside la Asociación de Exiliados de México, en México DF. Pues Luis Suárez es uno, pero... Domínguez Rodiño, el que descubriste tú que haces la introducción, que es aquel... Matilde Ras, ¿no? Efectivamente, todo este tipo, Eva colabora mucho con nosotros y con Abelardo porque descubrimos ya no solamente 19-18, que todos los que os podéis imaginar, Don Jorge, La España inhóspita, Mi casa de Málaga, que es uno de los libros más maravillosos que hemos editado con Renacimiento del intelectual, cuyo nombre ahora mismo no recordaré, me van a perdonar, pero fue el anfitrión de la casa donde Koestler es detenido, que había ayudado al malagueño fascista Bolín previamente y tal, y luego tiene que salir huyendo, todo eso, pero últimamente, tanto Abelardo como colaboradores del Renacimiento y nuestro, están rescatando visiones más contemporáneas, fundamentalmente de exiliados y de periodistas exiliados que han contado que han sido grandes narradores fuera de España y de Andalucía, ¿no? Sí, vale. Pero hay mucho que hacer. ¿Alguna pregunta más, chicos?